Toño, me gustaría que te presentes a las personas que nos están escuchando, cuál ha sido tu trayectoria y ya después entraremos a toda tu parte de nadador, todo lo que tienes que contarnos del agua, que es fascinante. Bueno, yo soy una persona que tengo 64 años. Yo nací el 15 de abril del 59. Crecí en Coyoacán, cuando Coyoacán todavía era un barrio vivible. Hoy es muy bonito, pero bueno, yo salía a jugar tochito en la calle y podía andar en bicicleta y me iba en el trolebús a nadar a la alberca olímpica. Y bueno, mucho de eso se ha perdido hoy en día, ¿no? Como todo ha sucedido en la ciudad, ¿no? Una ciudad que ha crecido, pues imagínate, en los más de 60 años. Fui al colegio alemán, que fue una experiencia para mí muy importante en términos de disciplina y el acercamiento a una cultura y a un idioma pues que no es muy común que los mexicanos lo hablemos o conozcamos esa cultura. Empecé a nadar como a los 9 años competitivamente y esa fue la razón por la que me fui a vivir a Estados Unidos. Yo terminé la prepa en el high school en Estados Unidos. Después fui a la Universidad de Stanford. Ahí estudié letras y economía. Y bueno, sucedió algo muy importante porque conocí yo a alguien que fue mi profesor y después se convirtió en un gran amigo mío, mentor, profesor, jefe, Jaime Serra. Y cuando regresé a México, yo me involucré con él en, digamos, la vida pública que él tuvo como subsecretario y luego como secretario de Comercio y Hacienda. He participado mucho en política. eh, es algo que siempre me apasionó. Pero bueno, a la par también he sido empresario. Empecé mi primera empresa a los 14 años. Este, Fundé la Federación Mexicana de Triatlón, la empresa que muchas personas que hacen deporte conocen como Haz Deporte. He escrito varios libros, algunos muy aburridos sobre administración pública, pero bueno, uno muy bueno sobre mis aventuras en el mar. Estoy a punto de sacar otro libro que se basa en mi historia para niños entre 10 y 13, 14 años. Eh, Doy conferencias y pues más o menos eso es, bueno, y nado también. Este, ese es quien soy yo. Bueno, pues sí, ya son muchas cosas, la verdad, cuántas cosas has hecho. Oye, pero qué impresionante, porque fíjate cómo el origen, ¿no? La disciplina, el valor, esa fuerza, ¿no? Porque ahora que nos cuentes que nadas también, que nos empieces a decir qué quiere decir ese nado también, porque sé que nadas en la alberca con tu, ¿es nieta? Bueno, esa es una pregunta que esperaba que viniera al rato, porque he estado pensando mucho en esa pregunta. Al principio me decías cuál sería mi recomendación, mi comentario, mi pensamiento, y ese es un ejemplo, ¿no? O sea, cuando nació Aurelia, eh, mi hijo no le gusta que diga yo que es un intelectual porque dice que eso no existen, pero es una persona que tiene un doctorado en Stanford, en ciencia política. Es un profesor de tiempo completo en el CIDE. Lucía, mi esposa, es igual alguien que se dedica al psicoanálisis lacaniano, que es editora, que lee, que escribe. Itziar, que es la mamá de Aurelia, es una gran artista. Entonces imagínate dónde queda el abuelo Toño. O sea, no, no es el que escribe bien, no es el que tiene las grandes lecturas, el que va a poder, no es el que puede ponerse a dibujar con Aurelia. Entonces yo decidí que iba a ser el abuelo, pues que le iba a enseñar las cosas de que desde mi punto de vista son importantes en la vida. Entonces, una de ellas es que no tenga miedos. Entonces, algo que sucede es que pues yo le enseño que en el columpio, pues si se agarra fuerte, no se va a caer. Y entonces ella pide que si todo el mundo la tiene que columpiar como el abuelo Toño. Pero lo otro que nos reúne muchísimo es llevar la clase de natación. Y yo voy a una alberca que me encanta, que se llama Interaqua, que está ahí en Las Águilas.
y su directora Maya ha sido muy generosa conmigo porque pues somos Montessori nosotros. O sea, Interacua tiene un programa muy estricto que debes de seguir, lo cual estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, pues Abril y yo nos damos nuestros espacios. Yo le he ido enseñando pues como yo enseñaba cuando tenía 15 y 6 años, como enseñé a mi hija Jimena a nadar. Yo enseñé también a mi hija Jimena a nadar. Ya que este programa está enfocado para personas como tú y como yo, que tenemos más de 60 años, si se pueden dar un placer una vez a la semana, lleven a su nieta o a su nieto a clases de natación. Para mí es ese momento donde no hay posibilidad de que nadie más se meta, porque ni la mamá, ni el papá, ni la abuela se van a meter a la alberca. Es totalmente mía. Y ha sido fascinante porque desde el primer día le gustó el agua. Le gustó y ha logrado aclimatarse. Es más, ayer ya estábamos en la alberca y me decía me decía: "Abuelo, yo puedo sola, ya no me toques". Ya está en ese paso en que ya casi saca la cabeza y que ya puede empezar a nadar, pero eso es de las cosas que hay que disfrutar, ¿no? Para mí, ese vivir, ese cada martes, que es cuando la llevo yo a nadar, para mí es, muy importante. Ya me avisaron que voy a llevar un duelo, porque cuando cumplen 3 años ya no te puedes meter con ellos a la alberca. Entonces, Aurelia va a cumplir, 3 años ahora en septiembre. Entonces, ando en negociaciones para ver si me dejan unos meses más. Pero yo ayer que estaba en la alberca me di cuenta que por algo, Interacua y Maye sabe lo que dicen, porque ella ya está lista para seguir el siguiente paso, y si sigo yo metido en el agua con ella, pues, soy un barco, pues, transatlántico, sin lugar a dudas. Entonces, tendré que verla desde fuera, pero bueno, muy recomendable para las abuelas y para los abuelos. Y fíjate, te voy a dar una anécdota. Hace 2 semanas, una joven, una mujer joven, estaba ahí con su niño. Yo creo que era médico, porque iba vestida como médico. Y dice: "Oye, ¿qué tú eres el abuelo?". Pero bueno, también me han dicho que si no soy el papá de Aurelia, lo cual me hace sentir muy bien. Es que ahora ya hay Sí, de no, todo, Toño. este, este, me dijo: "¿Tú eres el abuelo?". Le dije: "Sí, soy el abuelo". Y dice: "Mira, le voy a decir a mi papá". Y ayer llegó el abuelo con el niño. Bueno, pues primera clase. El señor estaba como yo, mi primera clase, que estaba yo totalmente desubicado y no sabía qué hacer. Pero bueno, me da mucho gusto porque se dieron cuenta que es posible, ¿no? Que lo hagas y llevar y que los abuelos podamos ir. Que se contagie, fíjate. Bueno, yo quise empezar con esa pregunta porque ahora quiero que la gente escuche dónde nadas y cómo nadas y qué es para ti la natación y qué ha sido, o sea, porque son muchos años de hacerlo. Mira, a ver, es una pregunta que hoy a mis 64 años me siguen haciendo: ¿por qué sigo nadando como nado? Em, y y la natación ha significado diferentes cosas para mí en la vida, pero yo creo que la forma de iniciar el diálogo es, haciéndonos la pregunta, que todos tenemos una roca en la vida. Para algunas personas esa roca es la familia, algunas personas esa roca es el trabajo. Desgraciadamente, para muchas personas, el dinero es esa roca, ¿no? Hay personas que son obsesionadas por el dinero, la religión, pero para mí el deporte, y específicamente la natación, ha sido esa roca. Es este espacio donde yo puedo regresar siempre a encontrarme y encontrar lo que a mí me gusta, me satisface. Entonces, de niño, cuando Felipe Muñoz gana la medalla de oro en el 68, yo me pongo como meta, como objetivo, ir a unos Juegos Olímpicos y ganar una medalla olímpica. Em, Durante más de 10 años persigo ese sueño, y me doy cuenta finalmente de que no nací con los genes que se requieren, no solamente para no ganar una medalla olímpica, sino para ir a unos Juegos Olímpicos. Y entonces lo dejo y empiezo a hacer maratones, triatlones, fundo la Federación Mexicana de Triatlón, hago que el triatlón sea un deporte, soy parte del grupo de personas que hacemos que el triatlón pueda ser un deporte olímpico. Y cuando iba a cumplir 40 años,
decido que quiero hacer algo, pues algo interesante. Y entonces pienso irme al Everest con un muy amigo mío, Hugo Rodríguez, que algún día lo debías de entrevistar, porque él tiene una 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 anécdota, bueno, no una vivencia extraordinaria, que es de las pocas personas en el mundo que ha podido dormir casi en la cima del Everest. Pero bueno, no me voy a salir, quiero ir al Everest, se me arma una revolución en la casa, mis hijos están muy chicos, Jimena me dice que si me quiero suicidar, que mejor me suicide aquí en la casa, porque si me voy al Everest nunca van a encontrar mi cuerpo. Entonces Ajá. decido regresar a nadar, después de casi 20 años de no nadar, y es cuando cruzo por primera vez el Canal de la Mancha, y termino algo que se llama la Triple Corona, que es darle la vuelta a la isla de Manhattan, cruzar de la isla de Catalina a la costa de California y el Canal de la Mancha. Y me convierto en el primer mexicano en lograr la Triple Corona. 10 años después me convierto en la primera persona en hacer la Triple Corona 2 veces. Ya tengo 50 años y decido que ahora sí me voy a ir al Everest. Y entonces anuncio que me voy a ir al Everest, ya que me voy a ir al Everest, y en la casa todos me dicen: "Haz lo que se te dé la gana, ya estás grandecito, ya no nos importa". Y entonces empiezo a entrenar para irme al Everest, y me rompo la pierna, Ay, qué barbaridad. me rompo el fémur en Uy, 25 centímetros, que es como mi mano así. ¿qué hiciste para rompértelo? Que soy muy Es curiosa. una fractura de estrés, que es Mm. rarísima, 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 en el fémur es rarísimo. Y me manda mi doctor, Clemente Ibarra, me manda a, pues, con una férula, imagínate. Pero lo que no te he dicho es que la natación fue la primera medicina que tomé para mi hiperactividad. Yo era un niño hiperactivo, bueno, sigo siendo persona hiperactiva, pero era un niño hiperactivo. Imagínate en el colegio alemán ser hiperactivo. No ponía Difícil. atención, me sacaba malas calificaciones, me peleaba con los niños, porque aparte, no que ahora esté delgado, pero también era muy grande, muy alto y gordito, como me decían, entonces me peleaba con todo mundo. Pero la natación me dio oportunidad de encontrar un espacio donde yo me volví muy bueno haciendo deporte, Mm, y donde encontré un espacio, ¿no? Como niño. Pero bueno, entonces imagínate una persona hiperactiva que lo mandan 3 meses a la cama. 3 meses a la cama. Y podía yo andar con las muletas, pero bueno, como a las 8 semanas le digo a Clemente: "Oye, Clemente, yo ya no puedo. Déjame ir a la alberca, te prometo que no voy a utilizar la pierna izquierda, me cuido". Entonces me dio permiso. Y salgo yo un día de nadar. Y entonces, bueno, imagínate, pues, si no puedes poner una pierna, cómo te sales, tienes que hacerle, pues, arrastrarte. Y entonces todo tirado como una ballena encallada, así todo tirado así. Y una amiga mía, Patty Coleman, se me acerca y me dice: "Qué jodido te ves, o sea, estás ya muy viejo". Imagínate, ese tiempo tenía como 53 años. Y me dice: "Ya, dedícate a otra cosa, dile a Jimena y a David que tengan, Hijos. nietos y para tener hijos, porque ya tengas nietos". Y me dice: "Pero lo que no sabes es que ya no va a ser el primer mexicano en lograr un nuevo reto que ha lanzado Steven Munatones, que es como el padrino de las aguas abiertas, que son los 7 mares". Y bueno, Concha, no sé si a ti te pase, pero cuando te dicen que estás viejo o vieja, pues como que duele, ¿no? O sea, no es así Arde, como ¿no? que Arde. no es así como que lo dejes pasar tan fácilmente, ¿no? Entonces, llegué yo a mi casa y averigüé qué eran los 7 mares y me di cuenta que yo tenía 2 de esos 7 mares. Entonces, mi primer objetivo fue correr 2 maratones para recuperarme de la pierna Qué bar y estar seguro de que yo tenía la posibilidad de entrar mentalmente otra vez a un trabajo como el que iba a necesitar para poder hacer los 7 mares. Entonces, lo hago y anuncio que voy a hacer los 7 mares. Y la primera pregunta que me hace todo el mundo es: "¿Pero por qué quieres hacer los 7 mares?". En ese momento yo ya había sido Premio Nacional del Deporte, ya
era miembro del Salón de la Fama, este, ya había ganado un premio como el mejor nadador del mundo. Y El dije, mejor nadador del mundo. una Guau, cosa, sí, hay una organización que se llama The World Open Water Swimming Association, y cada año tienen a quién votan el mejor nadador de aguas abiertas. No que yo guau. sea el más rápido, pero es una votación y me votaron a mí. Es como les pasa a los chefs, por ejemplo, ¿no? O sea, Sí, y y déjame decirte que fue una gran experiencia, porque yo aprendí en cada uno de los 7 mares algo diferente. Entonces, yo ya había hecho La Mancha, pero yo cuando hablo y doy conferencias y hablo sobre lo que yo aprendí de los 7 mares, lo dinos, por lo favor. primero que le digo a las personas es que no hay edad para tener deseos. Y entonces yo en ese momento tenía 55 años cuando yo lo anuncio, y la pregunta de todo el mundo es: "¿Pero por qué no?". Y yo creo que todos los seres humanos tenemos deseos, y eso es lo que hablaba yo al principio de nuestra conversación. Pues todas las mañanas yo me levanto con deseos de lo que quiero hacer ese día, pero también tengo deseos de lo que quiero hacer hacia adelante. Entonces, para mí ese era un deseo muy importante, poder tener esta meta de los 7 mares. Después yo inicio en Gibraltar, porque yo llevaba ya un rato de no nadar, y entonces empiezo los 7 mares es como cuando juegas, es como ganar el Grand Slam. De Okey, tenis, tienes que jugar en cancha dura, en arcilla y en pasto. Aquí tienes que nadar en agua caliente y en agua fría. Y en agua caliente, Gibraltar es el más corto, 15 kilómetros, y la temperatura no es un tema. Entonces empiezo nadando Gibraltar, y ahí aprendo lo que es la vida es impredecible, porque estoy a unos minutos de subirme al avión cuando me habla el capitán del bote y me dice que ya no me vaya, porque las condiciones climatológicas no me van a permitir a mí nadar, que me quede en México. Y le digo: "Oye, me estoy subiendo en el avión, estoy aquí ya casi sentado". Y eso me hizo llegar 32 horas después a Tarifa, que es a partir de donde tú nadas, y me encontré una nota donde me decían: "Toño, tienes una buena y una mala noticia. La buena noticia es que vas a nadar. La mala es que tienes que estar dentro de 6 horas en el puerto". Pues imagínate, después de 32 horas de viaje, qué barbaridad. sin casi nada descansar, tener que hacer el nado. Entonces, la vida es impredecible, y eso fue lo que me enseñó Gibraltar. El tercer nado nos fuimos a Japón a intentar el nado de Tsugaru, que es entre las 2 islas más grandes, Honshu y Hokkaido. Y ahí lo que sucedió es que me fue muy claro que hay que aprender a disfrutar la vida. Y muchas veces las personas nos enfocamos simplemente al final del camino. Y esto sucedió porque yo salgo de Gibraltar lastimado del brazo izquierdo. Y si tú ves fotografías en el libro o en mi página, pues vas a ver que estoy lastimado. Y entonces Jimena, mi hija, me manda un mensaje donde me dice: "Papá, por primera vez hay posibilidades de que no termine su nado, pero yo te quiero decir que para mí siempre seguirá siendo mi héroe". Y entonces eso me dio una reflexión muy importante de que lo relevante no era si cruzaba o no, sino el camino que había yo seguido para estar ahí, ¿sí? Claro. Entonces hay que aprender a disfrutar el camino. El cuarto nado fue el canal de Molokai, que es un nado que haces de la isla de Molokai a la isla de Oahu en el Hawái. Atlántico, en Hawái. Y ahí lo que aprendí es que, em, pues uno siempre puede tener dudas. En inglés hay una frase que se llama self-doubt, y a las personas no nos gusta decir que tenemos dudas, ¿no? Siempre queremos aparentar que tenemos el control de todo lo que sucede. Y lo que me pasó ahí es que yo empecé a nadar eh, en un mar calmado, no había problemas, pero empezó a subir muchísimo el viento, y en la noche había olas de casi 2,5 metros. Qué barbaridad.
Y cuando llego yo al abastecimiento de las 10 horas, pregunto que cuánto llevo recorrido y me dicen que llevo apenas 10 kilómetros. Perdón, 10, la mitad, después de 10 horas, ni la mitad. Pues imagínate, llevo 10 horas, me dicen que no llevo ni la mitad. Lo más que había nadado en mi vida era cuando tenía 40 y tengo 57. Este, y entonces empiezo a dudar si voy a terminar Molokai. Y entonces me hago una serie de juegos mentales y cuando llego a las 18 horas con 19 minutos, que es lo que más había nadado yo en mi vida, me, me hago la pregunta, o sea que en ese momento tengo dos opciones. Una opción es hacerle como le hace la selección de fútbol, fuimos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Ajá. Regresar a México y decirle a todo el mundo, pues, a nadar 20 minutos más, una hora más, y nadé más que cuando hace 17 años. O dos, enfocar el problema de manera diferente. Y cuando uno tiene dudas, muchas veces surgen porque vemos el problema de una sola manera. Y cuando tú ves el problema de, manera, de un enfoque diferente, puedes encontrar las soluciones. Y entonces lo que yo pensé, en lugar de pensar que iban a dar 24 horas, lo que pensé es que iba a ser un nado como el que hacemos los fines de semana en las estacas. Y nada más iban a ser como 5 o 6 horas más. Y entonces en lugar de pensar en 24 horas, pensé que era en 5 o 6 horas y terminé nadando en 23 horas con 18 minutos. Y Uf. entonces me faltaban dos en estricto sentido, acabo nadando tres, porque los dos que faltaban eran de agua muy fría, el estrecho de Cook y el canal del norte. Entonces, ¿Dónde durante están esos? ¿El estrecho de Hook? ¿Dónde está? el estrecho de Cook está en Nueva Zelanda y Ajá. el canal del norte es un nado que haces entre Irlanda del Norte y Escocia. Wow. Y entonces me paso todo un año entrenando una vez al mes en agua muy fría, en La Joya primero, luego en San Francisco. Pero y al final del año creo estar seguro, pero no estoy seguro, seguro. Y entonces decido hacer un nado en el mes de enero, cruzar Catalina en enero. eh, y ahí es muy difícil porque el agua está muy fría, está como 14 grados. Pero era similar a lo que iba a enfrentar yo en Cook y menos, y aún más fría lo que iba a ser el Canal del Norte. Y entonces en enero, el 15 de enero, nado, y la pregunta de todo el mundo es: ¿por qué tomas riesgos, no? ¿Por qué tomas ese riesgo? Yo ya había nadado Catalina, no tenía por qué hacerlo, ¿Otra vez? a ver, hacerlo otra vez. Y entonces decido hacerlo. Y lo que yo siempre digo es que cuando tomas riesgos, tienes dos posibles soluciones. Uno, que falles, y entonces podrás analizar lo que hiciste en el camino y dónde están las áreas de oportunidad para no fallar, o que te vaya bien y entonces saber que estás listo. En mi caso me fue bien y yo ya sabía que estaba listo. Me faltaban dos, el estrecho de Cook en Nueva Zelanda. Entonces me voy a Nueva Zelanda y ahí esto es algo que ahí lo que sucedió es que fue muy claro lo que es el poder de la mente. Y yo creo que muchas de las personas que nos ven, que te ven y que te escuchan, eh, han de entender lo importante que es la meditación, Sí. el trabajo de interiorizar tus pensamientos, de ser capaz de relajarte. Eh, y yo empiezo a nadar en un mar muy calmado, parecía una tina. Y ya sabía yo que venía una tormenta muy fuerte, porque el capitán me dijo: "Vas a tener la suerte de estar en ese momento en que es lo que dicen la calma antes de la tormenta". Me Sí. dijo: "Tienes como 15 horas para hacerlo". Pero a la octava hora empezó a entrar el viento fuerte y más fuerte. Y de repente, de estar nadando en un mar totalmente plano, otra vez olas y viento. Entonces estaba yo nadando en paralelo a la isla, porque estaba tan fuerte el viento y la corriente que no podía nadar yo así. Y si no hubiera tenido el entrenamiento mental, pues nunca lo hubiera logrado. Finalmente lo hago y tengo uno más, que es el Canal del Norte, y ahí pues tuve que enfrentar mi peor miedo. Cuando yo empecé el cruce,
Cuando yo empecé en mi proyecto de cruce de los 7 mares, lo que yo sabía que más iba a ser más difícil era la aclimatación al frío, el ser capaz de poder nadar a 13.5 grados, que fue lo que nadé yo en el Canal del Norte. Y bueno, lo logré en 13 horas 32 minutos. Hay un video muy bueno que si, tus, ¿Dónde lo vemos? ¿Dónde oyentes lo vemos? lo puedes ver lo puedes ver en YouTube, Ok. y nada más ponen Canal del Norte Argüelles. Es un video que dura 13 minutos, pero el final es muy impactante, porque yo no llego a una playa, llego a un lugar con muchas piedras y, pues, el mar me está revolcando. Y fue de todos los momentos que he estado en el agua, fue el que más miedo tuve. Qué barbaridad, Toño. Porque yo me agarro una ola y entonces yo me doy cuenta que atrás de mí, pues, hay puras piedras. Entonces trato de hacerme chiquito, que digo, obviamente no puedo hacerme chiquito, pero trato de no poner la cabeza para que si cuando pegue, no pegue yo primero con la cabeza. Entonces pego yo con la espalda, con los brazos, estaba todo moretoneado. Pero Uf. bueno, finalmente lo logro y así terminan los 7 mares. Qué barbaridad. Y a ver, más o menos para que la gente tenga una idea, ¿cuántas horas se nadan en promedio? O sea, ¿qué es lo que has logrado de más horas nadar o cómo Mira, los practicas un poco? todos estos nados, con excepción de Molokai, son nados que van, el más corto fueron 4 horas y 20 minutos, que fue Gibraltar, y el más largo fue el Canal del Norte, que fueron 13 horas con 32. Molokai es una excepción, me tomé 23 horas con 18 minutos, pero usualmente los cruces son entre 10 y 12 horas. Lo máximo que he nadado son 24 horas con 14 minutos, porque después de terminar los 7 mares, nadé Catalina ida y vuelta. Este, ahí me gané mi segundo Guinness por ser la persona de mayor de edad en lograrlo. En el canal, cuando hice los 7 mares, también me gané un récord Guinness por ser la persona de mayor edad en haberlo logrado. Y el año pasado le di 2 vueltas nadando a la isla de Manhattan. Me tardé 19 horas con 50 minutos. Entonces es más o menos lo que te tardas. Yo entreno más o menos 2 horas todos los días y los fines de semana pueden ser de 3 a normalmente 5 6 y una vez al año, en la temporada nado durante 24 horas en segmentos de 4 horas. Nadas 4 horas, descansas 4 horas y así vas haciendo durante 24 horas. ¿Cómo comes? O sea, algo así, ¿cómo te vas llenando de gasolina para ti? Em, eso es muy importante porque tienes que mantener tu cuerpo hidratado y con energía. Y Claro. yo lo que tomo son unos geles que se llaman geles y polvos de una marca sueca que se llama Morten, que es la característica que tienen a diferencia de otros productos de carbohidratos es que tienen un compuesto que se llama hidrogel. Entonces los carbohidratos si te caen mal después de que tomas 3 o 4 sobres. Y esto lo que tiene es que te recubre el estómago y absorbes mucho más rápido los carbohidratos. Entonces nunca tienes esa pesadez en el estómago. ¿Y eso te los llevas tú? O sea, llevas No, no vas en el barco. Siempre vas acompañado de un kayak o de un barco y te los van dando. Me lo van dando cada media hora, me van alimentando cada media hora para que yo pueda seguir. Y tiene que ser es una alimentación muy rápida. Es con una botella de las de ciclismo y te la tomas y el chiste es que lo hagas en menos de 25 segundos. qué barbaridad. Oye, ¿y cuál es tu siguiente reto? Bueno, estoy preparándome. El lunes empiezo a prepararme para intentar cruzar el Canal de la Mancha ida y vuelta. Hace 2 años lo intenté, me quedé después de 23 horas y 88 kilómetros, me quedé a 4 kilómetros de lograrlo, pero yo no sabía que tenía pancreatitis. Entonces me vino una descompensación, sí, sí, no, muy mal, muy, muy mal, porque mi cuerpo estaba luchando con una pancreatitis y yo estaba luchando contra el mar. Entonces, ninguna de las 2 cosas, son compatibles. Entonces, empecé a alucinar y me sentí muy mal, me dio hipotermia y acabé una semana en el hospital.
Uf, con puro suero. Pero afortunadamente la piedra pasó y me recuperé y cuando platico con mis doctores me dicen que es un evento totalmente aleatorio, que tuve muy malas, tenía que tener muy mala suerte para que me haya sucedido el día que estaba yo cruzando el Canal de la Mancha. qué barbaridad. ¿En qué piensas cuando vas nadando? O igual no piensas, igual estás tan concentrado. Es una meditación eterna, yo me imagino. Claro, ¿sabes qué pasa, Concha? Que tienes que estar muy concentrado en lo que estás haciendo. Y la primera concentración tiene que ver con el estilo. O sea, tú imagínate que tú cuando nadas en la alberca, pues tienes una rayita y la vas siguiendo, y cada vez que metes el brazo lo metes en la misma posición y jalas igual. Pero cuando estás en el mar, cuando sacas la mano y el brazo, pues aquí está el viento que lo puede hacer para cualquier lugar. Y cuando lo metes, pues vas a estar en un momento en que puede haber corrientes. Entonces, si no te fijas, si no vas corrigiendo y lo vas haciendo en la misma forma todo el tiempo, empiezas a utilizar músculos que nunca usas. Y entonces el desgaste es muy fuerte y te va a doler. O vas a tener que parar. Entonces tienes que ir muy concentrado con eso. Dos, tienes que ir muy concentrado en la distancia que llevas de la lancha o del kayak. Porque el chiste es que los vayas siguiendo. O sea, no me puedo ir para acá y el barco para allá. O sea, tengo que ir en Claro. paralelo. Y eso también tienes que ir muy alerta. Y luego hay una serie de entrenamientos mentales que yo tengo, que son tres básicamente. Uno, poder lograr tener la mente en blanco. Y todo el mundo piensa que eso es sencillo, y yo nomás les diría que mañana en la mañana Mm. se sienten y cierren los ojos y empiecen a contar del 1 al 10 sin tener pensamientos, y por ahí del 3 ya van a tener un pensamiento. Entonces, es un entrenamiento que yo hago con mi entrenador mental que se llama Jaime Delgado, este, que también le debías de entrevistar. Jaime tiene 67 años, es cinta negra octavo dan, Sí, una persona que ha hecho muchísimo en el tema del karate en México con sus escuelas, pero él es mi entrenador mental y ha sido entrenador de varios atletas de alto rendimiento. Y entonces nosotros nos vemos una vez a la semana cuando estamos en la temporada fuerte y hacemos estos ejercicios donde mantener la mente en blanco. ¿Y por qué mantener la mente en blanco? Para poder controlar cuando te entran pensamientos negativos. sí, claro, Tienes que para poder. enfocarte a que no entren esos pensamientos negativos. Después Wow. hacemos un tema de visualizaciones y eso tiene que ver mucho con lo que estás enfrentando, ¿no? Y lo más difícil ahí es cuando tienes dolores o cuando tienes frío. Y entonces esa es una forma de poder enfrentarte a ellos. Y lo tercero es algo que hago en el agua y fuera del agua, que es Qigong. Y eso con el fuera del agua me da muchísima tranquilidad y me da muchísima, libero mucha tensión en los tendones y puedes generar mucho más energía. Y cuando estoy en nadando, es tan profundo lo que llego yo a hacer con el Qigong que me relajo muchísimo y me pierdo totalmente. Entonces, en momentos difíciles, el Qigong es una muy buena herramienta. Ah, pues excelentes consejos. Además del agua, creo que tienes algo de brazada. ¿Cómo se llama? Lo que. Brazada, brazada, abrazada. Brazada. Cuéntanos qué es eso. Es un proyecto que inicié. Cuando yo termino los 7 mares, la pregunta que todo el mundo me hacía es, ¿qué sigue, no? Y entonces me pongo yo me pongo dos objetivos. Uno, que iba a escribir un libro, este, sobre, sobre la experiencia. Es algo que alguien que quiero mucho me dio mucha lata. Si tú lees el libro, el prólogo es del presidente Cedillo, este, alguien que a mí me cambió la vida porque me llevó a la educación, que ha sido otra pasión en mi vida. Digo, eso no platicamos de eso, pero no voy a platicar de eso. Pero bueno, ese era uno. Y dos, dar conferencias en donde me pidieran, especialmente en colegios públicos. Y entonces fui a dar una conferencia a un internado público en Sonora, a puros niños de primaria. Y un niño al final se me acercó y me dijo, porque me dicen 7 mares, me dijo, 7 mares, ¿a los cuántos años aprendiste a nadar? Y le digo, pues como a los 3, 4. Dice, entonces yo tengo 10 y no voy a ser como tú. Y entonces en la familia, pues cada año nos sentamos y decidimos qué proyectos vamos a apoyar, usualmente de educación. Y hablamos y decidimos que íbamos a hacer un proyecto
para enseñar a todos esos niños a nadar. 200 niños. O sea, imagínate en un internado público, o sea, que los saques, les regalamos trajes de baño, les dimos esta posibilidad de que emprendieran a nadar. Al final del ciclo escolar se echaban de la plataforma de 10 metros y se volvió muy exitoso en Hermosillo. Y en ese tiempo estaba yo trabajando, porque yo soy consultor educativo también, este, y el secretario de Educación me dijo, tienes un problema, porque yo tengo aquí a las mamás de las escuelas que están cerca de la alberca donde llevas a los niños del internado y quieren hacer lo mismo. Entonces, antes de la pandemia teníamos más de 1000 niños en el proyecto de Brazada. Y después vino la pandemia y se ha hecho muy difícil poder Continuar. reactivarlo. Yo espero yo espero que el próximo ciclo, a ver, el próximo ciclo escolar espero que podamos hacer algo. Tiene muchas complejidades. A ver, la complejidad no es el recurso, ni económico ni humano. La complejidad es que te dejen entrar a las escuelas. Y es ahí donde se vuelve muy complicado. Entonces, yo espero que, que el año que entra tenga yo este, más, más éxito, más facilidades. Y si no, pues tendré que esperar hasta la próxima administración. Pero bueno, es un proyecto que a mí de los proyectos, porque después lo llevamos un nivel mucho más alto. Nos fuimos a hacer campamentos de verano, hicimos un campamento de verano con los niños seris. Los seris son esta tribu, o esta etnia, sonorense, que vive frente al mar y los niños no saben nadar. La gente no sabe nadar. Entonces hicimos un proyecto que también es muy bonito y ahí si buscan Brazada, o si buscan series Brazada, lo van a encontrar en YouTube y es impresionante lo que te dicen los niños y las mamás, ¿no? Qué maravilla. ¿Y cuándo sale tu próximo libro? Están invitados el último domingo de noviembre a las 10 de la mañana en Guadalajara, en la Feria del Libro. Wow. Ahí vamos a presentar El mar no termina. Es un libro que escribió Toño Revilla, que es un escritor de cuentos y novelas para niños y jóvenes muy, muy bueno. Es de una edición del Naranjo, que es una editorial muy prestigiosa. Va a estar eh, precioso. Sí, sí, no, y tiene las ilustraciones, ya estoy viendo algunas Claro. de las ilustraciones, y se llama El mar no termina. Y lo que hicimos Toño y yo es que yo le conté la historia de cuando era niño, esa etapa de mi vida, cuando yo empiezo a nadar. Y hice un trabajo muy interesante. Entonces, este, a partir de noviembre estará ya a la venta. Y bueno, el público, tenemos un público que tienen para sus nietos y nietas. No lo vayan a perder, búsquenos, por favor. Va a estar en todas las Claro que sí. librerías. Sí. Yo espero, sabes que cuando hice Travesía Interminable, yo quería hacer un audiolibro también, y hay un audiolibro. Y entonces dije, yo quiero leer mi libro Claro. de los eventos más difíciles de mi vida. O sea, hacer un audiolibro olvida escribirlo, olvídate nadar el Canal de la Mancha, hacer el audiolibro, pero también ese lo pueden escuchar, está en audio, en Audible, Audible y Sí. Spotify, y el libro pues, lo pueden conseguir en Amazon. Pues perfecto, Toña. Pues muchísimas gracias por esta conversación. Me gustaría que te despidas de las personas que nos están escuchando con alguna frase, consejo, recomendación, buen deseo, lo que tú quieras. Oye, a mí siempre me preguntan que cuáles son las frases que me describen. Y hay dos, y el problema es que se oyen mejor en inglés que en español, aunque a mí me choca hablar en inglés. Y es, what's next? Porque todo el mundo siempre sabe que la pregunta que me hago eso y me hacen siempre es, ¿Qué what's sigue? next? ¿Qué sigue, no? ¿Qué sigue? Y lo otro es, never, never give up. Nunca, nunca, nunca te rindas. Porque si te vas a rendir, porque yo me he rendido, todos nos hemos rendido, hazlo sabiendo que hiciste todo lo necesario para poder tener lo que querías. Y entonces cuando me dicen a mí, por ejemplo, si yo me siento frustrado por no haber ido a unos Juegos Olímpicos, eh, frustrado por nunca haber llegado a ser secretario de Estado, que era lo que yo quería ser, ni siquiera presidente, nomás secretario de Estado. Este,
no haber terminado mi doble cruce del Canal de la Mancha. Son 3 ejemplos en los que yo sé que 2 de ellos, yo hice todo lo necesario. Y en la parte pública, la parte política, un gran maestro mío y amigo, una extraordinaria persona, Miguel Limón, un día me dijo: "Eso requiere de mucha suerte y no es nada más la capacidad". Entonces, vivo muy tranquilo, o sea, no tengo, ninguna ninguna ningún tema con esos, lugares a donde no he llegado, ¿no? Fíjate, y también tengo entendido por ahí, antes de cerrar, que te gusta mucho disfrutar la vida, vaya, que no eres una persona que no le gusta comer, que no le gusta un buen vino, que no le gustan las fiestas. Es que han de No, no, pensar los que nos están oyendo, este señor se las vive nadando, entrenando, muy no. disciplinado. Creo que tienes esa parte que también es interesante, A ¿no? ver, ¿sabes qué pasa, Concha? Que cuando yo era joven y quería ir a los Juegos Olímpicos, era yo muy, muy disciplinado y muy estricto conmigo. O sea, yo me tomé mi primera cerveza y lo describo en el libro con Jaime Serra a los 23 o 24 años. Digo, desde entonces me he recuperado, no puedo decir que no, pero hay que disfrutar la vida, lo que yo te decía, el día a día. Entonces, tú imagínate que tengo 64 años. Por ejemplo, hoy me voy a ir a comer con un gran amigo mío que tiene 67, 66, Ibar Cisniega, quien recientemente fue nombrado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Y entonces yo ya estoy saboreando desde en la mañana cuando me levanté qué vino voy a llevar, porque a los dos nos gusta bebernos el vino, ¿no? Entonces vamos a ir a comer a un restaurante que a los dos nos gusta mucho. Me voy a tomar mi tequilita, mi herradura blanco y mi cerveza antes de la comida, y a lo mejor 2 herraduras blancos. Nos vamos a tomar el vino. Oye, y si vas a ver a tu amigo que acaba de ser nombrado presidente de la federación y está en todo este proyecto, pues hay que platicar y bueno, yo saco, él no fuma, obviamente, él es muy fresa, pero yo voy a sacar mi puro y voy a fumarme mi whisky. Y entonces así es una buena comida. Bueno, eso es como hay que vivir, Concha. O sea, no hay que preocuparse tanto. Este, yo escuchaba el otro día a alguien que decía que quería bajar. Mi mamá tiene 87 años. Y el otro día me dijo, me preocupa mucho porque creo que estoy subiendo de peso. Le digo, mamá, o sea, tienes 87 años, despreocúpate, por favor, ¿no? Pero a muchas personas les sigue pasando que siguen preocupados por cosas que a los 60 años no los has cambiado, ¿no? No lo vas a cambiar después de los 60 y entonces mejor disfrutar la vida, ¿no? Pues qué bueno que tenía esa información extra de parte de tus Sí, sí, amigos, sí, porque sí, sí es claro. cierto. Quería yo ese mensaje, cerrar con ese mensaje de disfrutar la vida. Pues, Toño Argüelles, muchas gracias por haber estado aquí en Enlace 50 y estaremos ahí muy listos para la presentación de tu libro y hacerte una entrevista al respecto en noviembre, por ahí de finales de noviembre. Muchas gracias. Concha, muchísimas gracias. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50.